Bueno, reanudando entonces la sesión de inicio de la vida, tenemos ahora en la tarde lo que corresponde a la bioética del niño ya nacido, ¿verdad? Entonces voy a comenzar yo con la bioética en pediatría y posteriormente la profesora Enriqueta Sileo con bioética en el adolescente. Realmente, pues, vamos a hablar de los tópicos más resaltantes o más importantes porque es imposible, pues, que abarquemos todos los elementos, pues, en la pediatría que puedan tener connotación bioética. Entonces, vamos a empezar este sería como el guión de lo que vamos a ver hoy, los límites de la niñez, el desarrollo cognitivo y moral, etcétera. Entonces, bueno, aquí vamos a comenzar, pues, por la definición que es un niño, ¿verdad? Y si nos vamos por lo poético, pues vamos a tomar la definición que da en uno de sus poemas Andrés Eloy Blanco, que dicen que los niños son emoción, belleza, juego, fantasía, transparencia, curiosidad, libertad. Pero bueno, ya, vamos entonces ya a adoptar ya elementos más profesionales de este enfoque de la niñez y nos encontramos como para la UNICEF, el niño es todo ser humano menor de 18 años. Fíjense que a veces los límites van a variar un poquito en su concepción de lo que es la niñez, ¿verdad? Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Protección del Niño y Adolescente, conocido como LOBNA, el niño es toda persona menor de 12 años. Y el adolescente, ya fíjense, aquí ya se hace una subdivisión que no existía en la definición de la UNICEF, que es diferenciar el niño del adolescente. Y el adolescente sería toda persona con 12 o más años de edad y menos de 18. Y para la Organización Mundial de la Salud, pues tenemos que los límites cambian un poquito, entonces es niño hasta cumplir los 10 años y adolescente desde el momento de que cumple 10 años hasta el momento antes de cumplir los 20. Entonces, bueno, a su vez la niñez se subdivide en periodos, pues porque en cada uno de esos periodos ocurren ciertos procesos, pues que son característicos. Entonces tenemos así como el recién nacido, que es el menor de 28 días, el lactante que va de 28 días a 2 años, dentro de eso se diferencia uno menor, que es todos los menores de 1 año, y el lactante mayor, que es de 1 a 2 años, el preescolar que es de 2 a 7 y el escolar de 7 a 12. También se le llama a todo este periodo que va desde el nacimiento hasta la edad final de la edad preescolar como primera infancia, donde se ocurren principalmente procesos de maduración, de relación y de comunicación. Y a este segundo periodo que comienza a partir de los 7 años, pues segunda infancia, y ahí se cumplen funciones de social, especialmente, no es que en todas se cumplen todas, ¿no? Pero es especialmente importante lo que tiene que ver con la socialización, la autonomía y la educación formal. Esto, por supuesto, hay gente acá que es pediatra y sabe esto muy bien, pero sé también que algunos de ustedes no pertenecen a este mundo. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente así cómo ha sido la niñez a lo largo de la historia. No siempre la niñez es la concepción que se tuvo en todos esos siglos anteriores, es la que se tiene hoy en día. Y siempre los niños son un elemento digamos, donde la gente siente la atracción, todo el mundo se siente como movido digamos, a tratarlos bien, en general, pues realmente. Pero no siempre fue así. Y así vemos cómo en los primeros tiempos, pues los niños eran ignorados, se consideraban seres imperfectos, se les abandonaba e inclusive se cometían con mucha frecuencia infanticidios, sobre todo niños que tenían algún defecto, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en esas primeras civilizaciones hubo algunas excepciones, como por ejemplo la civilización romana, donde hay evidencias de que, y en la misma griega, que se les cuidaba realmente. Luego tenemos durante toda la Edad Media, pues los niños eran considerados malos, no se les educaba, se les incluía tempranamente en el trabajo y los niños, por supuesto, como todas las personas en esa época, sufrían de enfermedades, pero en ellos esas enfermedades terminaban con más frecuencia con la muerte, pues entonces había una altísima mortalidad de niños en esa etapa. Luego esto fue evolucionando así, y en los siglos hay un cambio que se ocurre, sobre todo entre los siglos XVII y XVIII. Surgen en ese tiempo las corrientes del romanticismo, por ejemplo, con Juan Jacobo Rousseau, el cual en su libro El Emilio
publicado en 1762, él insiste en que todo el mundo tiene una idea errada del niño. El niño realmente es el ser más puro, considera que tiene una personalidad propia, que el niño, como se le trataba en el momento y la misma educación, lo que vienen es a corromper esa pureza que tiene el niño. La sociedad corrompe a los niños. Y por eso se le debe dejar libre, se debe retrasar en lo posible tanto la educación como la adultización. Y luego, pues ya en el siglo XIX empezamos a ver cambios, pues antes los niños que tenían oportunidad de educarse eran porque vivían en monasterios, ¿verdad? O porque eran de la nobleza. Entonces, ya en el siglo XIX aparecen escuelas públicas, aunque los niños siguen siendo trabajadores, pues tienen más oportunidades de estudio. La niñez se amplía en el sentido de se consideran niños hasta edades más avanzadas, se empieza a diferenciar la adolescencia dentro de esa etapa de la niñez, se les da una mejor atención sanitaria y por tanto van a tener pues mayores sobrevidas, se extiende, como dije, el proceso educativo, se crean escuelas y se alcanza un nivel mucho más, digamos, amplio y complejo de lo que es la socialización. Pero realmente donde ocurren los cambios más contundentes es en el siglo XX, donde con la Declaración Universal de los Derechos del Niño, al niño ya se le considera un ser especial que son además que tienen dignidad y tienen derechos, ¿verdad? Y se les ve de una manera muy diferente a como se les vio en los siglos anteriores. Y así vemos pues como el paradigma de la perfección va cambiando a lo largo de la historia. Al comienzo lo que se consideraban más, digamos, personas que merecían más respeto eran los ancianos, después los jóvenes, y realmente a partir del siglo XX pasa a ser el niño ese objeto de cuidado. Entonces vamos a ver muy rápidamente pues cómo es la evolución o el desarrollo moral de ese niño. Entonces el desarrollo moral realmente está muy ligado al desarrollo cognitivo. Ustedes saben que Piaget fue uno de los grandes investigadores y conocedores de lo que es el desarrollo de la parte cognitiva, una de las personas que dejó pues más aportes a estas ciencias de la cognición. Y vemos que él distingue en el niño varios periodos, digamos. Un periodo que es de 0 a 2 años, que es el sensoriomotor, donde se desarrolla sobre todo esas capacidades. De los 2 a los 7 años, perdón, y fíjense cómo ya en esa etapa empieza el niño a tener algunas funciones que nos interesan conocer para lo que vamos a hablar después del desarrollo moral. El niño empieza a tener imitación de lo que ve y el pensamiento empieza a desarrollarse. Uno dice, los niños de 2 años no, menores de 2 años no piensan, ¿no? Sí piensan, lo que pasa es que no saben expresar sus pensamientos. Luego tenemos una etapa preoperacional llamada por él así, de los 2 a los 17 años, donde fíjense que existe como elemento muy importante el desarrollo del lenguaje y la capacidad, se empieza a desarrollar también la capacidad de pensamiento lógico. Luego tenemos entre los 7 y 11 años, que llama de operaciones concretas, el niño ya está en capacidad de resolver problemas concretos de una manera lógica o activa, ¿no? Ya empieza a entender las leyes, entender la reversibilidad de los hechos, ¿verdad? Y luego ya a partir de los 11 años, hasta la edad del adulto, pues este periodo que llama Piaget de las operaciones formales, ya se adquiere esa posibilidad de resolver problemas abstractos de forma lógica. Ya el pensamiento se hace más científico y se interesa por los temas sociales. Entonces, fíjense, esto que es todo de tipo básicamente biológico, pues está muy ligado también al desarrollo moral del niño, ¿verdad? Se necesita que haya desarrollo cognitivo para que exista desarrollo moral. Entonces, en un discípulo de Piaget, que se llama Lawrence Kohlberg, y después otras personas que le siguieron, pues distinguen que el desarrollo moral se desarrolla en 3 etapas o 3 niveles, ¿verdad? Uno que llaman preconvencional, otro que llaman convencional y otro que llaman postconvencional. Esto de las convenciones lo que nos dice es la relación que tiene el yo, el niño, con las reglas, ¿verdad? Con las reglas y expectativas que le da la sociedad. Entonces, el preconvencional
pues no está simplemente, está sujeto a esas convenciones. El convencional ya se identifica pues con esas convenciones o normas sociales y en el postconvencional ya distingue entonces entre las normas sociales y los valores propios. Entonces, cada una de esas tres etapas a su vez se subdividen en dos estadios cada una, ¿verdad? Entonces, vamos a ver rapidito, pues, en unas láminas que vienen ahora, qué caracteriza cada una de esas etapas. Y fíjense que más o menos este nivel preconvencional se ve en las edades escolares, preescolares, ¿verdad? Esto en la convencional a partir de los 9 años y a veces hasta la adultez, inclusive en algunos casos, y en la postconvencional solamente este nivel de desarrollo a veces las personas lo vienen a adquirir en una minoría durante la edad durante la adultez. Bueno, entonces, fíjense, por ejemplo, hablábamos del nivel uno preconvencional, el estadio uno es la moral heterónoma. En este tiempo, pues el niño tiene una obediencia ciega a las reglas que se le imponen, que le imponen los adultos. Y él obedece por miedo al disgusto y al castigo, no porque él esté convencido realmente de qué es lo que debe hacer. Entonces, él está sujeto a normas morales que son objetivas, que son externas y que son invariables. Usualmente este nivel de desarrollo moral se da en los niños en la edad preescolar. Luego tenemos un estadio 2 de individualismo, donde el niño busca favorecer sus propios intereses. Entonces entiende que empiezan a entender que otros pueden tener opiniones diferentes e intereses diferentes a los de él, y siguen la norma cuando los beneficia a ellos, pero no todavía con esa convicción, ¿verdad? Entonces eso se da más o menos entre los 7 y los 10 años. Las edades nunca son exactas. Cada niño, como va madurando cognitivamente, va madurando moralmente también en una forma particular, pero más o menos son aproximaciones estas edades. Luego tenemos en el nivel 3 convencional el estadio 3 de las relaciones interpersonales, donde empieza a haber ya un subjetivismo moral. O sea, el niño empieza a entender que las reglas no son cosas absolutas, que tienen excepciones, que esas excepciones dependen de la intención del individuo, que dependen de las circunstancias en las que se apliquen, que él quiere satisfacer las expectativas de sus familiares y de la comunidad, y quiere que lo consideren bueno. Y entonces hace toda esa intención de parecer como tal, pues. Y en esa etapa inicia eso que es la empatía y el respeto mutuo. Esto es muy importante en el desarrollo moral porque esto ya da unas condiciones al niño como veremos luego para tomar entonces ese nivel test le permite ya como tener un grado de madurez que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones. Luego tenemos el estadio 4, que es el sistema social y conciencia, donde el sistema social define los papeles individuales y las normas, ¿verdad? Entonces aquí en esta etapa, que ya son por supuesto adolescentes, es tempranos, entonces tenemos que él respeta las leyes, excepto cuando esas leyes entran en conflicto con los deberes sociales y comienza a tener eso que llamamos imperativos de conciencia, o sea, cuestionarse las actuaciones o las cosas que él ve. Luego tenemos el tercer nivel o postconvencional, que, como ya les dije, pues es cuando ya él va buscando su propio sentido de lo que es bueno o malo, de lo que es justo o injusto, ¿verdad? Y aquí tenemos en el estadio 5, que es el del contrato social y derechos individuales, donde él ya analiza las situaciones buscando el razonamiento, buscando como lo dije, los argumentos, ¿verdad? Y entonces empieza a entender que hay una diversidad de valores y opiniones y que esa diversidad puede integrarse mediante acuerdos y procedimientos legales, ¿ok? Pueden ser que la gente piense diferente, pero que puedan llegar a objetivos comunes, que se puedan entender, ¿verdad? Y además, entiende también que existen algunos valores y derechos que son absolutos y que están por encima de las leyes. Cuando la ley se opone a uno de ellos, su obligación moral es no cumplir esa ley. Y son justamente estos valores de la vida y de la libertad. Y el estadio 6, que es el de la autonomía moral, es donde ya el individuo, pues, tiene un respeto a la dignidad básica de todas las personas, independientemente de las personas que sean, inclusive de sus propios enemigos, y aplican los principios éticos universales en las decisiones concretas.
Entonces ya ha adquirido, y cuando se llega a esta etapa, es porque ya se ha adquirido un sentido individual de la justicia. Todo este desarrollo moral justamente nos lleva en función de eso, de adquirir ese sentido individual de la justicia. Bueno, entonces, en este cuadrito fue un poquito complicado, así que yo no voy a quedarme mucho tiempo acá, porque esto lo que hace es integrar, pues, las teorías de Piaget del desarrollo cognitivo con las de Colbert del desarrollo moral, ¿verdad? Y bueno, y tratar, pues, de hacer una parangón entre ambos. Entonces vemos cómo el niño va de las tres etapas, preconvencional, convencional y postconvencional, cómo es egocéntrico al principio, luego viene esta etapa de la reciprocidad y después viene el altruismo, ¿verdad? Y se acuerdan lo que yo les decía cuando se entra en ese estadio 3, que es muy importante en el desarrollo moral porque el niño ya ha adquirido algunas capacidades que le permiten, pues, participar, como decía antes, en las decisiones, que es de lo que vamos a hablar luego. Entonces, bueno, vamos a hablar de esa participación del niño en las decisiones. Antiguamente, los niños siempre se quedaban aparte de todas las decisiones que se tomaban en la familia. Era considerado así como el que tiene que obedecer y más nada. Pero eso ha cambiado en el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, pues desde el punto de vista todavía, digamos, legal, pues el niño está, por supuesto, sometido a esas decisiones de los padres, porque ellos son los que tienen el derecho legal, que es la patria potestad. Entonces, los niños, el niño, me refiero pues hasta los 18 años, hasta que supera la adolescencia, pues, o los 20, estarían sometidos pues a esa patria potestad de los padres. Ahora, este poder que tienen los padres sobre los niños no es un poder absoluto. Ya les decía, hablábamos de esto esta mañana, alguno de ustedes lo acotó, que los padres pueden decidir por los hijos, pero no pueden decidir a su libre albedrío, ¿verdad? Tienen que tener un norte, tienen que tener una norma, tienen que tener un límite. Y ese límite, pues, es lo que se llama el mayor beneficio o interés superior del niño, que ya dijimos también esta mañana, estaba consagrado en los derechos, en la Convención de los Derechos del Niño y también en la LOPA, ¿verdad? No hay ningún interés que esté por encima del interés del niño. Cada vez que se plantean conflictos donde intervienen diferentes actores y hay diferentes posibilidades de acción, pues esa acción tiene que estar dirigida siempre tomando en cuenta lo que es mejor para ese niño, ¿verdad? Y el Estado es el garante de esto. Y es el garante mediante algo que veremos al final de la charla, que es ese sistema de protección, que es lo que, digamos, el enfoque legal que se tiene ahorita del tratamiento de la niñez. Y existen una serie de entidades, pues, que dependen del Estado, que están, digamos, cuya función es justamente proteger a los niños y garantizar, pues, que los padres, pues, ejerzan adecuadamente esa patria potestad. Entonces, fíjense, como les decía, los niños desde temprana, los niños sí son capaces de tomar decisiones y esa capacidad la tienen desde temprano, ¿verdad? Lo que pasa es que eso no es una cosa que aparece mágicamente un día, sino que es un proceso evolutivo que se inicia muy tempranamente, ¿verdad? Aún en los niños en las etapas de edad preescolar, ya comienzan a participar en las decisiones, ¿verdad? Ya les decía antes que tiene como base es muy importante la capacidad cognitiva tanto para el desarrollo moral como para que está también ligado a esta capacidad de decisión, que requiere otras habilidades cerebrales cuyo desarrollo puede tener fluctuaciones. O sea, no es solamente la parte cognitiva, hay otras áreas del cerebro cuyo desarrollo tiene que ver con esa capacidad para decidir, ¿verdad? Y que no siempre esas habilidades se desarrollan de una manera sincrónica, ¿verdad? Y eso sobre todo ocurre en la adolescencia, donde existe como una especie de turbulencia, ¿verdad? Porque hay áreas del cerebro que se van a desarrollar, que van a madurar más aceleradamente y otras menos. De esto les va a hablar la profesora Sileo, pues porque se trata pues de fenómenos que ocurren en la adolescencia. Para tomar decisiones se requiere de madurez moral, ya lo decía, y esta se desarrolla en paralelo con la capacidad de decisión y con el desarrollo cognitivo. Y también podemos decir que no es una capacidad absoluta de sí o no. O sea,
como decíamos, es algo que es un proceso evolutivo, va poco a poco, pero también depende de los tipos de decisión y depende de otros factores. ¿Cuáles son esos factores? Luego vamos a ver cuáles son esos factores que influyen. Pero antes que eso, quería pues repasar un poquito algo que ya ustedes seguramente vieron cuando hablaron un poco las decisiones y el consentimiento informado, ¿verdad? Que es que para participar en las decisiones hay unos requerimientos morales, que son estos tres que aparecen acá. Para que una persona pueda decidirse, y específicamente en el área de la salud, se necesita tener información y comprender la información, ¿verdad? Se necesita que tenga capacidad para, digamos, analizar esa información y para, digamos, ver todas las circunstancias y las consecuencias que pueden tener los actos, ¿verdad? O las decisiones. Y además debe tener voluntariedad. Esto quiere decir que tiene que estar libre para poder decidir, pues sin presiones, sin coacción, pero también tiene que tener, tiene que querer decidir, porque hay veces que las personas simplemente no quieren tomar decisión. Entonces, se necesitan, pues, la congruencia de estas tres requerimientos morales. En el niño, todos estos requerimientos se van formando de forma progresiva. La comprensión, la voluntariedad es progresiva, porque ya decimos antes que al principio dependen más de los padres y después menos, y esta capacidad está en función pues de la maduración de todo ese proceso cognitivo y moral. Bueno, entonces tenemos que, bueno, ya esto lo dije, me adelanté un poquito, pues que para la capacidad para decidir, lo que veíamos acá, tiene relación con la habilidad para analizar las opciones disponibles dentro de una situación, apreciando sus consecuencias y posibilidades de éxito. O sea, cuando nos planteamos, por ejemplo, o le planteamos al niño el tomar una medida terapéutica, por ejemplo, entonces tenemos que tomar en cuenta, pues, si él puede saber, entender de qué se trata, entender su situación, puede apreciar qué consecuencias puede tener para él esa medida y las posibilidades que tiene, pues, que pueden ser de éxito o de no éxito, ¿verdad? Se requiere además de que tener un sistema de valores y depende también de tener habilidad para comunicar las decisiones. ¿Ok? Entonces, hay muchos factores que influyen, pues la edad, obviamente, ya decíamos antes, es algo que va progresivamente aumentando con la edad. Va a depender del conocimiento, pues niños que están mejor informados, que viven en medios donde se habla de cosas, de temas, se le está con mayor acceso a la información, bueno, va a desarrollar más tempranamente este conocimiento. Va a depender del estado de salud, ¿verdad? Porque si un niño, por ejemplo, está enfermo, se siente mal, no está en las condiciones a lo mejor de participar mucho en las decisiones, pero puede ser también lo contrario. Un niño que ha estado enfermo por mucho tiempo, las enfermedades crónicas, hacen que el niño vaya desarrollando una capacidad de, digamos, de adaptación a su situación, de conocer cuál es su situación y de valorar las cosas que le suceden y lo que se le propone. Entonces aquí por eso pues, el estado de salud puede obrar en dos sentidos diferentes, ¿verdad? Va a depender también del estado emocional. Cuando se está en una situación emocional intensa, que hay ansiedad, que hay miedo, pues la capacidad de decidir no es la adecuada. Depende también de la experiencia en decisiones. Sabemos que hay niños que desde edad temprana en su familia los entrenan en tomar decisiones, se les dejan que tomen pequeñas decisiones y el niño va así como que acostumbrándose y va desarrollando capacidades para decidir. En cambio, hay niños donde todo lo que se le digamos, en todas las situaciones se les da órdenes nada más, nunca se le pregunta qué opina, su opinión, entonces nunca se les deja participar, entonces obviamente esos niños van a tener mucho menor experiencia. Y también hay una serie de condiciones ambientales como la cultura, la familia, la religión, los valores propios de cada grupo humano. Entonces, bueno, esto, como decíamos, esto va a tener influencia, pues, todos estos elementos en la capacidad de decisión del niño. Pero tenemos que tomar en cuenta también
que, que el niño tome en cuenta, participe en las decisiones, es algo que inclusive forma parte de sus derechos, de los derechos del niño, ¿verdad? Y vemos cómo entre los derechos del niño existen algunos que están especialmente vinculados, como son el derecho a ser informado y el derecho de expresar su opinión, ¿verdad? Y hay otros, pues, que de alguna manera se correlacionan con eso, por ejemplo, la libertad de pensamiento, de conciencia, este, la protección de su privacidad. O sea, hay una serie de elementos dentro de estos derechos del niño que también tienen relación con esta participación de él en las decisiones. Bueno, entonces vemos así como el artículo 80 de la OMNA dice que los niños y adolescentes tienen derecho a expresar libremente sus opiniones en los asuntos en que tenga interés y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su desarrollo. Bueno, entonces, ¿cómo es esa participación? Que decimos que la participación va a ser entonces en forma progresiva y podemos identificar tres niveles. Estamos hablando en este momento sobre todas las decisiones que tienen que ver con el área de salud. Entonces, el primer nivel es la información, ¿ok? Entonces, ustedes ven aquí en este gráfico cómo vemos una niñita que parece estar en la edad preescolar y aquí estamos que su médico la está conversando con ella y le está informando sobre lo que, digamos, posiblemente de qué es lo que le encuentra, cuál es su problema de salud, qué piensa hacer qué exámenes va a hacer con él o qué procedimientos. Entonces, fíjense cómo hay un face to face allí muy, muy directo, ¿verdad? Que es realmente como debe ser la comunicación con los niños, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿qué le informa al médico al niño en estos casos? Bueno, ¿qué procedimientos le va a hacer? Bueno, te voy a mirar los oídos, te voy a mirar la boca, te voy a ocultar, te voy a pesarte. ¿Cuál es la justificación? Por ejemplo, si le vas a poner una inyección, tienes que decirlo por qué se lo vas a poner. Te lo vas a poner porque tienes fiebre, porque tienes dolor, te la voy a poner porque esto es una vacuna que va a evitar que te enfermes, por ejemplo, que te dé tal enfermedad. Eso hay que decírselo al niño. Y le va a aclarar sus dudas y temores, pero siempre con la verdad. Eso es bien importante, porque la verdad genera confianza. Al niño debe buscarse uno decirle la verdad siempre, pero hay que saber cómo decírsela, por supuesto, adaptada a su situación. ¿Ok? Y a los niños en esta edad se les pueden dar decisiones sencillas. Por ejemplo, si le van a poner una vacuna, bueno, ¿en qué brazo te lo pongo? ¿En el derecho o en el izquierdo, por ejemplo? Y cosas así por el estilo, ¿verdad? Esto, por supuesto, ya vemos, son niñitos, sobre todo preescolares, mayores de 2 años, y es ese primer nivel que llamamos información. Luego viene un nivel que es donde ya el niño comienza a opinar, es el nivel 2 o de la opinión, ¿verdad? Entonces esos son niñitos ya, que están ya en la edad escolar, ¿verdad? Entonces vemos, y adolescentes, por supuesto. Entonces al niño en este caso hay que no solamente informarle puntualmente, sino siempre mantenerlo informado sobre su enfermedad. Acuérdense lo que es el consentimiento y el asentimiento, ya me estoy adelantando esos términos, pero en este momento, pues, es muy importante que sea algo progresivo, que nosotros, sobre todo en los niños que tienen enfermedades crónicas, nosotros tenemos que ir poco a poco dándole información sobre su enfermedad. Pues entonces, por eso dice acá mantenerlo informado sobre su enfermedad, ¿ok? Debemos describirle los procedimientos y los tratamientos que proponemos hacer, evaluar su comprensión, o sea, siempre es recomendable, inclusive con los adultos, preguntar, ¿entendiste? ¿Qué entendiste? ¿No? Y la conciencia, y hacerle que tome conciencia de su situación. Debemos aclarar todas sus dudas pues, a su nivel y siempre con la verdad, como decía antes. Le debemos pedir su opinión y aquí viene pues eso de asentir o disentir. Si el niño está de acuerdo, asentirá y si el niño está en desacuerdo, va a disentir. ¿Ok? Debemos tratar de respetar su opinión dentro de lo posible, ¿verdad? Pero cuando ustedes saben que lo que él quiere no se va a poder cumplir, porque es algo, por ejemplo, le estamos proponiendo un tratamiento que no le gusta al niño, pero que es necesario para su salud, debemos decirle que no va a ser posible complacerlo y argumentar esto, ¿verdad? Entonces, fíjense, todo esto que ustedes han visto, este procedimiento, es lo que ustedes habrán oído por allí hablar del famoso asentimiento informado. Estos son los elementos pues, que tiene este asentimiento y como decimos, es un proceso que se va dando a lo largo de la relación
nuestra con estos pacientes en estas etapas de la vida, ¿ok? Entonces, el asentimiento es imprescindible en todo niño, en el adolescente, en los mayores de 12 años es imprescindible, pero debe comenzarse ya a partir de los 7 años, ¿verdad? Esto es las recomendaciones que hace la Academia Americana de Pediatría. Y es bueno saber, pues, que el asentimiento no es vinculante no, legalmente. O sea, el hecho de que el niño o el adolescente se niegue a algo, si eso está es contrario a su interés superior y está, digamos, los padres además opinando en función de ese bien superior, pues entonces, aunque el niño no dé su asentimiento, que disienta, pues le tenemos que decir que no se va a poder complacer. Y en la última etapa es la de la participación total en las decisiones, o sea, la posibilidad de decidir en forma autónoma. Entonces, esto es, por supuesto, ya en los adolescentes mayores de 18 años. En este caso, esto es válido, por supuesto, para los adultos también. El proceso supone mantener informado a la persona sobre la enfermedad y la situación del momento, darle la información que sea nueva sobre tratamientos, procedimientos, justificación, qué sucedería si no lo acepta, los beneficios y riesgos, los efectos adversos previsibles y la frecuencia, las alternativas disponibles, la verificación de la comprensión, la valoración de la capacidad de decisión y la valoración de la libertad para decidir. Todo esto tendríamos que estarlo haciendo, pues, y sabemos, pues, que en este caso esto es lo que se denomina consentimiento informado. Y sí, que al igual que el asentimiento informado, pues puede ser un proceso, debe ser un proceso longitudinal y además de eso, no necesariamente tiene que ser escrito, sino que es escrito solo en circunstancias muy especiales donde las decisiones tienen una connotación de mayor, digamos, importancia o gravedad. ¿Ok? Existen ocasiones donde menores de 10, personas que todavía no han llegado a los 10, adolescentes que todavía no han llegado a los 18 años, pueden verse, pueden dar su consentimiento informado, ¿verdad? Y hay una serie de circunstancias, por ejemplo, los menores emancipados, que ustedes habrán oído hablar de eso, quizás la doctora Sileo les va a hablar de eso también. Y hay una cosa que se llama la doctrina del menor maduro, donde se considera que puede haber adolescentes entre los 16, sobre todo a partir de los 16 años, que puedan tener la suficiente madurez como para también dar su consentimiento en forma autónoma, puede decidir por sí mismo, ¿verdad? Pero bueno, pues no son la regla, pues en todos los casos. Perdón. Bueno, ay, no me estoy regresando, perdón. Ok. Entonces vemos, aquí resumimos pues esos tres niveles. Primer nivel de la información, los más pequeños. Luego vienen las decisiones compartidas con los padres y con los médicos, pues el asentimiento informado, donde ellos van a, sobre todo, van a informarse y a opinar. Y el de las decisiones autónomas o consentimiento informado, que es ya en el final de la adolescencia, los adultos. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de otro aspecto de la niñez que es muy importante, que es la vulnerabilidad del niño. El niño, que vamos a ver qué es primero, qué es vulnerabilidad. Se define, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define vulnerable como adjetivo que expresa la posibilidad de ser herido, recibir lesión física o moral, y vulnerable a la persona o grupo con mayor susceptibilidad a sufrir un daño significativo. Entonces resulta que el grupo vulnerable más importante en nuestra población, en todas las poblaciones, es el de los niños y adolescentes, porque ellos representan la tercera parte, por lo menos en Venezuela, de la población, 32.6%. O sea, 9.4 de los 28.8 millones que se supone, de acuerdo a un Venezuela, tuvimos en el año 2024. Perdón. Entonces, fíjense, hay un famoso pediatra argentino que se llama Fernando Escardón, Florencio Escardón, perdón, no Fernando, Florencio Escardón, que se dedicó a la pediatría psicosomática, ¿verdad? Y él habla de que el niño tiene una indefensión
de carácter antropológico fundamental y que tiene diversas facetas, perdón, que son, están interrelacionadas íntimamente. Tiene una faceta biológica, otra psicoafectiva, educativa y social. Entonces, vamos a ir viendo cada una de esas facetas. ¿Cuál es entonces la faceta biológica, la vulnerabilidad biológica del niño? El niño tiene una maduración muy lenta. Fíjense que otros mamíferos nacen y a las horas ya están de pie y ya están comiendo por sí solos, ¿verdad? Y ya están haciendo una serie de cosas que el humano tarda semanas, meses en alcanzar. Esta es una tabla de desarrollo infantil donde que estoy seguro que los que son pediatras acá están muy familiarizados con ella y donde se ven pues las diferentes áreas del desarrollo del niño, el desarrollo motor, el desarrollo motor grueso, motor fino, el personal social, ¿verdad? Y en cada uno de esas áreas, ¿verdad? Psicoafectivo, el niño pues va a tener una serie de etapas, pero la maduración se viene a alcanzar ya muy, depende de, digamos, de las áreas, pero ya en niños ya grandes, preescolares, pues que son capaces ya digamos, de disminuir la dependencia que tienen con los adultos. Pero entonces, fíjense, por eso es que en los niños se habla de esta relación con el adulto que es muy importante, que es la dependencia, ¿verdad? Tenemos dentro de esa vulnerabilidad biológica también el hecho de que los niños tienen altos requerimientos nutricionales y tienen inmadurez inmunológica. Entonces, si a esto se suma que haya una alimentación que no es la adecuada, ya sea porque esa madre es desnutrida, ya sea porque el niño no se le dio su lactancia materna, que es el alimento idóneo para, los primeros meses de la vida, o en etapas posteriores existe esta alimentación inadecuada y hay inseguridad alimentaria, pues y a eso se le suma además que están en un ambiente insoluble, con carencia de elementos preventivos como son las vacunas y por eso están más expuestos a la infección, a las infecciones. Toda esta combinación de factores hace que ese niño entre en un proceso de desnutrición, ¿verdad? Que sabemos que afecta altamente, en una forma muy importante, a la población infantil nuestra. Fíjense, que aquí ya no va, en lo que yo estoy hablando en este momento ya me estoy refiriendo muy específicamente a nuestra población, que puede ser a lo mejor comparable con la de otros países en vía de desarrollo, pero me estoy dedicando específicamente pues a lo que sucede en nuestro país. Entonces, todo esto es una sumatoria de factores que explican pues una alta prevalencia de la desnutrición en nuestro medio. Aquí vemos que existen numerosas encuestas hechas a lo mejor en diferentes formas, ¿verdad? Porque no hay estadísticas oficiales, ¿verdad? Y vemos cómo tenemos una proporción muy importante de desnutrición aguda, ¿verdad? En los menores de 2 años puede ser hasta el 40%, ¿verdad? El desnutrición crónica, que es, el aguda es muy grave porque es una desnutrición donde no hay mecanismos todavía de adaptación desarrollados. La crónica, pues un poquito más tolerable, pues, pero se ve en un 30% de los niños preescolares. Y en el área rural, por lo general, las proporciones son mayores que en las áreas, digamos, dentro de las ciudades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa desnutrición? Bueno, que esa desnutrición va a tener unas consecuencias que son muy importantes. Y esa consecuencia es el retraso en el desarrollo cognitivo y una mayor morbilidad y mortalidad. Entonces, fíjense, todos estos elementos pues nos llevan a un problema muy importante que va a marcar de por vida a esos niños y los vamos a, como son justamente estos dos problemas que señalamos acá. Bueno, en cuanto a la atención, fíjense, seguimos en lo mismo, en la vulnerabilidad biológica. ¿Qué posibilidades tienen esos niños de ser atendidos? Bueno, vemos que en nuestro país la atención de tipo curativa, casi el 90% acude al sistema público, pues porque la población no tiene recursos como para acudir al sistema privados de atención. Y entonces vemos que sí, acude al sistema público, pero ese sistema público no le responde, no le da respuesta. Y por eso vemos que a los niños, existe un 86,4% de niños
que no tienen ese acceso a la atención primaria, que es la atención más básica, la de los consultorios ambulatorios, ¿verdad? Tiene un 74,3% sin atención hospitalaria, pues que pueden necesitar en un momento dado una cama de hospital y no tienen acceso a ella. Tienen los servicios cuando existen son inoperativos o están cerrados. No tienen acceso a los medicamentos en un 30-35% de los casos. Hay una caída del gasto público en salud, o sea, lo que invierte el Estado en salud ha caído en más del 50%. Y no tenemos estadísticas. Estas son datos que proporciona esta organización que es la OMS Venezuela. Y en cuanto a la parte preventiva, ustedes recuerden que en los niños es muy importante la parte preventiva, pues esta es la edad justamente de las vacunaciones, de protegerlos contra enfermedades que pueden ocurrir en la niñez o en cualquier otra etapa de la vida, ¿verdad? Y entonces por eso esa consulta preventiva se daba en unos consultorios que ustedes estaban, estoy segura que estaban acostumbrados a ver y donde fuimos atendidos nosotros y ustedes que son generaciones más reciente, pues uno lo llevaban a su consulta, ya sea privada o pública, pues y entonces lo atendió un doctor, lo examinaba sin estar enfermo y le aplicaba pues vacunas, pues. Entonces hoy en día, pues esto no se hace, no existen prácticamente consultas de niños sanos, hay muy pocas realmente, y lo mismo servicio de higiene escolar. Y por eso, pues, y por la falta de vacunas, pues, de inversión en vacunas, pues las coberturas vaccinales han bajado de una forma muy importante, ¿verdad? Fíjense que se dice que para que haya realmente una protección que en este caso no solo del niño, sino también de la población en general, se requiere que el 80% de la población tenga aplicada la vacuna. Y vemos como los índices, las coberturas vacunales, ninguna llega realmente, ninguna de las vacunas llega a estos porcentajes y hay unas que no se tiene información y que sabemos pues que estamos muy deficientes. Estos son datos de la UNICEF en el 2021. Entonces, esto en cuanto a la vulnerabilidad biológica, pero también decíamos que el niño tiene una vulnerabilidad psicoafectiva. El niño tiene en este aspecto, el niño tiene dos necesidades básicas. Necesita amor, esto es muy importante, ¿verdad? Pero no solamente se necesita amor, se necesitan también límites, porque los límites dan seguridad. Entonces, este equilibrio es importante porque esto permite perdón, es malo un exceso de amor, ¿verdad? Porque entonces el niño se cría pensando que es el dueño del mundo, que tiene derecho a todo, que manipula a todo el mundo, ¿verdad? Que hace lo que él quiere, lo que le da la gana. Y lo contrario, pues también un exceso de límites es malo. ¿Por qué? Porque entonces el niño se cría sometido, entonces, en el mejor de los casos se revela contra eso realmente y es un niño que no se le deja desarrollar adecuadamente su personalidad, ¿verdad? Entonces, realmente ni la sobreprotección ni el exceso de límites es bueno y tiene que haber el equilibrio porque eso ayuda a estructurar la personalidad, favorece el desarrollo psicomotor, favorece el aprendizaje e incluso el crecimiento somático. Nos hemos encontrado a veces casos de niños que consultan por talla baja, por bajo crecimiento, por ejemplo, y entonces resulta que uno descarta todas las posibilidades y al final se encuentra que lo que le falta al niño justamente es amor, por ejemplo. Yo he tenido casos de eso. Bueno, entonces tenemos acá, dentro de esta vulnerabilidad psicoafectiva, también tenemos que señalar, pues, estos fenómenos que estamos viendo en toda Latinoamérica, pero que es muy acentuado en nuestro país, por ejemplo, las madres adolescentes, niñas que cuidan niños, el 20% aproximadamente de los embarazos en Venezuela se ven en niñas que todavía no han alcanzado la mayoría de edad. Por allí acabo de ver una encuesta de Cáritas de este año, del 2025, y dice que el 23% de las madres nuestras son madres adolescentes. Entonces, imagínense ustedes, si ellas mismas no han terminado de crecer y madurar, pues cómo van a cuidar otros niños. Y tenemos también los problemas del abandono paterno e inclusive también abandono materno.
en las familias estrato 4. Ustedes saben, esto es una estratificación socioeconómica que se usa en Venezuela, que es el grafar modificado por Méndez Castellano. Entonces, el estadio 4 pues es el de nivel más bajo de tipo socioeconómico, ¿verdad? Y el 54% de esas familias hay abandono, ya sea paterno o ya sea materno. Por supuesto, el paterno es el más frecuente y vemos así familias donde la mamá tiene que hacer los dos roles, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo eso repercute pues en ese crecimiento psicoafectivo del niño. Y más recientemente, pues, este otro factor, que es el factor migración. Entonces, vemos cómo esta migración que al principio se dio en gente muy más joven, de 15 a 29 años, en los hombres, se fue trasladando a personas ya más de edades más adelantadas, pues de 30, 49 años. Al principio fue de profesionales y después empezó a ser de todo tipo de nivel socioeconómico en esa migración. Y entonces eso hace que queden entonces o niños solos que son criados por sus abuelos o niños criados lejos de sus abuelos cuando ellos migran junto con la familia. Entonces, fíjense, este es un problema, por supuesto, que se ha sumado en los últimos años, pues, en los últimos quizás 15, 18 años, a los problemas ya que teníamos en todos los otros aspectos que hemos mencionado hasta ahora. Bueno, hay una vulnerabilidad educativa también. Fíjense, la educación, los primeros años de la vida se considera que son definitivos en el aprendizaje, ¿verdad? Porque en esos primeros años se dan las pautas de comportamiento social y se van desarrollando los valores y las creencias. Se dice que los niños son así como la plastilina, pues que las vamos moldeando los adultos. Por supuesto, los adultos más digamos, más significativos van a ser los que están más cerca, los padres, los abuelos, otros familiares que estén cerca y, por supuesto, los maestros en las escuelas. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Ya vimos, pues, cómo ese moldeador padre y abuelo, pues, están más alejados, pues, en estos últimos tiempos, ¿verdad? Pero también hay problemas a nivel de este otro modelador que es la escuela, la parte educativa, ¿verdad? Y así vemos cómo en la educación básica, que es la que se imparte a niños de 3 a 17 años, tenemos que en estos últimos años hay una asistencia muy irregular a la escuela en el 51.6% de las familias, de los casos, pues, de los niños, que que de estos niños, el 18.1% de estos niños recibieron 50 o menos días de clase al día, sobre 180 días de clase al año, perdón. Fíjense, porque ahí en la mayoría de las escuelas públicas se funciona con clases 2 o 3 veces por semana. Entonces, obviamente por razones de escasez de maestros, de poco, digamos, remuneración de los maestros, pero eso reduce como en un 50% el tiempo realmente que se debería estar impartiendo esta educación. Hay un 10.8% de niños que no asisten a la escuela, hay deserción escolar en un 7.2%, o algunos no asisten a la escuela porque trabajan. Eso representa casi el 30% de los niños entre 7 y 17 años, porque tienen que ayudar para que la familia pueda tener los ingresos mínimos para sobrevivir. En las escuelas hay un deterioro, hay fallas de los servicios básicos de electricidad, de agua en un alto porcentaje, déficit de docentes, y los docentes, pocos que hay, tienen una formación deficiente porque a veces son improvisados, ¿verdad? Se les pone a enseñar sin tener una formación adecuada para hacerlo. Hay pocas oportunidades para el deporte y la recreación. La mayoría de las escuelas son unos espacios cerrados y no se hacen pensando pues en la necesidad de que haya sitios de esparción o para practicar deportes, que es tan importante, porque ese deporte pudiera hacer que capte mucho ese ocio, ese tiempo de ocio de los niños. Y la alimentación escolar, hay un 56.6% de niños que la deberían recibir y no la reciben, y es irregular en el 71.2% de los niños. Esta es fuente también, un Venezuela. Entonces, y tenemos además, decíamos, una vulnerabilidad social. Y la vulnerabilidad social pues está retratada en esto que es la pobreza. La pobreza multidimensional en Venezuela
se dice que es cercana al 70%, el 69,6%. Y según en COVID 2024, alcanzó, llegó a, digamos, cada entidad pues tiene, estas son de Polidata, por ejemplo, y estos son de COVID, tienen formas diferentes de hacer esos cálculos, pero vemos que es una proporción muy importante que está en la pobreza, ¿verdad? La pobreza severa, crítica, en el 18,4% de los casos, según el COVID 2024, que la llama extrema es de 36,5%, ¿verdad? Vemos que altos porcentajes de esta población infantil no tiene acceso a los alimentos, no tiene acceso al sistema sanitario público, al agua, ya hemos hablado un poquito de esto, a la educación básica, ya lo tocamos, pero también hay otras cosas que son importantes, por ejemplo, el transporte público. Casi el 50% de los niños no tiene acceso al transporte público y el transporte público es necesario para ir a la escuela, por ejemplo. No tienen, en caso de desastres, no hay ninguna protección al riesgo de desastre. Hay inseguridad, ya sea porque son víctimas de inseguridad el 24,8% de los niños y pues están a riesgo de inseguridad un 41% de los niños. Todos estos datos que estoy dando hasta acá pues son de un Venezuela del 2023. Y vemos acá estos de Polidata que dice que en marzo del 2025 la canasta básica alimentaria, o sea, la que solamente los alimentos, requiere en una familia de 4 o 5 personas $376. ¿Quién gana aquí $376? Y la canasta básica familiar, que incluye otras cosas como transporte, salud, vestimenta, escuela, etcétera, fíjense cómo es de $753. Obviamente que el acceso a esto está a años luz del grueso de nuestra población. Bueno, también como parte de la vulnerabilidad social tenemos la violencia. La violencia se da en diferentes escenarios, en el hogar, en la escuela, en la comunidad, ¿verdad? Vemos como el maltrato, en una de las cosas que se ha puesto, y esto se llama en general maltrato, ¿verdad? Este maltrato, pues, en los últimos años ha adquirido como mucha publicidad, mucho énfasis a nivel de las escuelas, como vemos cómo está creciendo cada vez más, pues, los problemas de bullying, ¿verdad? O ahora con las nuevas tecnologías de la comunicación también el ciberacoso, el abuso sexual, el homicidio, y en este homicidio, todas estas cifras están digamos, en niveles alarmantes, no me puedo extender en esto, ¿verdad? Y va probablemente a conversarles la doctora Siles. Y fíjense que en este caso el niño es víctima, pero también en algunos casos es victimario. Secodapa, que es una organización sin fines de lucro, pues se ha dedicado mucho a estudiar este problema. Entonces, esta mañana el doctor Carlos les habló, no sé si se recuerda que habló de lo de los primeros 1000 días y decía que era una estrategia de los pediatras para que robar, apoderarnos de la etapa gestacional. Realmente lo de los primeros 1000 días es una forma pues de enfocar los problemas que se dan justamente tempranamente en la vida y que tienen una gran influencia en los individuos a lo largo de toda su vida. Es buscar cuáles son los problemas que afectan en estas primeras etapas de la vida y que tienen repercusión a largo plazo, ¿verdad? Y por eso se habla de los primeros 1000 días que incluyen los 270 de la gestación, los 365 del primer año y los 365 del segundo año. Entonces, fíjense, esta es una etapa determinante en la vida de los niños en cuanto a nutrición, a desarrollo afectivo y emocional, a capacidad de aprendizaje, a la socialización y a la relación con el ambiente, que determina eso que hemos conocido ahora con el nombre de epigenética. En esta etapa, pues la salud, el crecimiento y el desarrollo cognitivo, físico, emocional de una persona están fuertemente determinados por las condiciones ambientales y nutricionales. Y esto está apoyado en una serie de publicaciones, sobre todo en la revista que se hicieron en la revista Lancet del 2008. O sea, esta visión
proviene pues de estos estudios que fueron publicados en la revista en el 2008. Este enfoque, digamos, para este enfoque para justamente darle, conocer más a fondo los problemas y darle mejores soluciones. Entonces, digamos, digamos, los hechos negativos durante esta etapa a la cual nos referimos, va a tener una serie de consecuencias que pueden ser irreversibles, pues, de deficiencias, como son una muy importante, ya yo les decía, el rendimiento intelectual. Cuando un niño tiene una mala alimentación, una mala estimulación, no tiene un ambiente familiar adecuado, se enferma mucho y todo esto, eso va a afectar su desarrollo intelectual y ese va a ser un niño que muy probablemente va a ser un desertor de la escuela y que no va a llegar a tener un futuro mejor que el que tuvieron sus padres y su familia, ¿verdad? Pero no solamente eso, no solamente tiene que ver con el rendimiento intelectual a futuro, sino tiene que ver también con el mayor riesgo de enfermedades crónicas de la adultez. Entonces, por eso se le da tanta importancia a este periodo de los 1000 días y los programas de salud pública hoy en día se enfocan mucho pues justamente a soportar, a darle mayor atención pues a estas etapas de la vida. Los niños entonces tienen con esta condición tan multifacética de vulnerabilidad y ellos no están en capacidad de defenderse por sí solos, entonces requieren de protección. Y aunque esta protección no corrige la injusticia de base, solo es un paliativo de sus efectos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad de que esto no suceda es en primer lugar de la familia, es de la sociedad, de todos nosotros, y es también del Estado. O sea que es nuestra responsabilidad en forma global de buscar soluciones para que estos elementos que conforman esta vulnerabilidad pudieran tener pues una corrección, o puedan dejar de ser de esa manera. ¿Ok? Fíjense que en Latinoamérica se dice pues que uno de los aspectos éticos más importantes que se deben siempre tomar en cuenta, más que la autonomía, más que muchos otros elementos, es justamente es la parte de la justicia y de la injusticia. La injusticia social, pues, que condiciona toda esta cantidad de elementos que hacen, que empeoran esa vulnerabilidad propia de la niñez, que podía darse en cualquier ambiente, por supuesto. Entonces, bueno, ya les decía anteriormente, pues que existe un nuevo paradigma en la protección de los niños. Los niños antes eran objeto de tutela, ¿verdad? Y había en Venezuela la ley tutelar del menor, por ejemplo, que sobre todo se refería a los niños que estaban en situaciones irregulares. Pero con la Declaración de los Derechos del Niño en el 1959 y la LOMNE en el 1998, los niños han pasado a ser ahora titulares de derechos y el respeto de estos derechos es responsabilidad del Estado y corresponsabilidad de la familia y de la sociedad. Este nuevo enfoque, pues, es de una protección integral. Y recuerdan que les decía que existen una serie entonces de organismos que han tenido que ser creados, pues, por parte del Estado para, pues, dedicarse a esa protección. Pero obviamente que la protección debe ser integral y no solamente debe ir a los problemas puntuales, sino que tendría que ir también a resolver todos esos problemas que ya mencionamos antes y que forman parte pues de esa vulnerabilidad especial de los niños en nuestro medio. Pero ya para terminar les voy a hablar de una vulnerabilidad nueva que yo llamo acá la vulnerabilidad digital, que es que se ha dado justamente en los últimos años, que es la de la exposición de los niños al mundo digital y a las pantallas, ¿verdad? Entonces vemos cómo existe, ya estoy sobre la hora, por eso voy a hacerlo muy rapidito. En cuanto a la información, los niños pueden tener una información deformada, pueden tener simbologías ocultas, a veces se llenan de información y ocurre con ellos infodemia. Puede darse cambios de valores, por ejemplo, el valor lectura ha sido desplazado totalmente. Por ejemplo, los niños ahora no quieren leer, los niños se están como familiarizando con la violencia como si la violencia fuera algo normal, ¿verdad?
hay afectación de sus conductas, las adicciones, por ejemplo, la adicción al celular. Hay cosas, por ejemplo, como el vamping, la disminución de las habilidades sociales. Hay una manipulación muchas veces en el consumo de los niños, los dirigen a que pidan que les compren ciertas cosas, el hackeo, el cyberbullying, del cual les hablé antes, el grooming. No puedo dar cada una de esas cosas en particular. Los materiales que se publican, la difamación, el sexting compartido, la pornografía, los retos, que también son una cosa muy importante, sobre todo en los adolescentes. Y todo esto ha impactado, pues, el lenguaje, pero ha impactado a los niños en el aspecto emocional, ¿verdad? Porque anteponen lo emocional ante lo racional, buscan siempre el lenguaje audiovisual. Hay afectación física, inclusive, en el aspecto, digamos, de la exposición visual a las pantallas. Inclusive hay una persona en este grupo que ha trabajado en esta área justamente del impacto de las pantallas en los niños y en este grupo. Y también la búsqueda de la inmediatez, de que todo tiene que ser respondido y atendido de inmediato. Entonces, ¿cuáles son las correcciones? Pues la alfabetización digital, el desarrollo en los niños de ese pensamiento crítico, evitar el uso temprano de estos dispositivos, limitar su uso, no usarlos como chupeta, incentivar otras actividades, darles afecto para que no busquen caricias digitales, conocer qué ven nuestros hijos, acompañarlos, las plataformas orientadoras que existen. La prohibición no es una buena estrategia, pues hay que buscar otra, y predicar con el ejemplo, y esto es muy importante, pues porque no podemos esperar que los niños tengan una conducta diferente a la que les enseñan sus propios padres. Bueno, muchas gracias.